10:38, seguimos con la ministra Analía Uriarte hablando de platita para el bolsillo. Hablábamos del ex bono marzo, de las ayudas a los incendios, IFE laboral, ministra. Bueno, nosotros tuvimos un IFE laboral que fue un ingreso familiar de emergencia y que fue muy, diría yo, potente y fuerte, y fue un verdadero alivio en tiempos de pandemia. La alerta sanitaria se ha extendido y hay personas que han tenido la oportunidad de extender su IFE laboral. Nosotros tenemos hoy día medidas de atención y apoyo desde los emprendedores, que no es un IFE laboral, sino que es FOGAPE, que son fondos de garantía que nosotros como Estado garantizamos ante las instancias bancarias u otras para la devolución, de manera que los emprendedores puedan recuperar sus emprendimientos, por ejemplo, o iniciar emprendimientos, y el IFE laboral ya va siendo un beneficio ya más acotado. No es fuerte como fue antes, porque la pandemia ya tiene otra condición distinta, afortunadamente. Interesante ese punto, ministra. No obstante, hay mucha gente que sigue sintiendo que su situación en particular es apremiante. Entonces, que por mucho que se hable de cifras macroeconómicas, etcétera, la situación personal y cotidiana es súper apremiante y se sienten fuera de los aportes. ¿Cómo se puede? Yo entiendo que de pronto la especificidad es muy compleja, ¿no? Llegar a cada caso en particular. Pero ¿cómo el Estado, a través de todas sus instituciones, puede llegar a esos casos? Fíjese que esta pregunta, yo creo que es una pregunta que tiene, es muy complejo lo siguiente. El Estado tiene muchos brazos y el Poder Ejecutivo, a través de sus distintos servicios, ministerios y servicios, tiene muchos brazos. Es difícil conocerlo. Si usted está en la ruralidad, entonces usted conoce mucho al INDAP. Entonces, el INDAP, por ejemplo, a propósito de todo lo que ha sucedido, tiene aporte en forraje para animales, sea usted o no beneficiario de INDAP, etcétera. Hay una serie de programas difíciles de enumerar, pero lo que yo le diría a una persona que se siente en una situación apremiante, no califica en la ficha social de hogares porque tiene algún tipo de recursos distintos, pero está en una situación apremiante, municipalidad y a través de los organismos que conozca del Estado, pedir orientación, porque los distintos organismos del Estado saben a dónde reconducir y redirigir dependiendo del caso. Yo le decía, por ejemplo, el FOGAPE, que es un fondo de garantía especial para emprendedores. Si usted ya no tiene trabajo o ya su tiempo, su vocación es otra, qué sé yo, y quiera tener un emprendimiento porque tiene algún tipo de habilidad o capacidad, hacer muffin, por ejemplo, bueno, entonces es a través de la ayuda económica o estos impulsos económicos, más que hablar de una ayuda, sino que son incentivos para lograr que las personas vayan desarrollando una vida mejor, que es todo el propósito finalmente, yo creo que todos tenemos. Por supuesto. Ministra, sabemos que se tiene que ir, pero usted es la encargada de la relación con los parlamentarios, por lo tanto, parte la agenda legislativa, ¿a quién le va a dar Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas, le va a dar prioridad a reforma tributaria, reforma de pensiones, ¿cuáles son los plazos? Claro, bueno, mire, la verdad de las cosas que parte de la problemática que yo tengo es que le tengo que dar punch a todo. Pero tengo que, naturalmente, con nuestro equipo y con toda la gente, tenemos que ir viendo cómo organizamos esto. Nosotros tenemos para la próxima semana muy importante la votación en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria. Termina la primera parte de la reforma tributaria, se vota en la Cámara de Diputados, nos va bien, nos vamos al Senado. Ese sería el capítulo 1 de la reforma tributaria. De la reforma previsional, ya salimos de la tramitación general de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Alberto Undurraga, a quien agradecemos la conducción que ha tenido, y tendríamos que votarla en sala, o sea, conseguir que todos los diputados, como lo hacen habitualmente, en sala aprueben ese proyecto. También sería un gran avance de la previsional.
pero junto con eso tenemos que impulsar las 40 horas, junto con eso tenemos que impulsar los proyectos de seguridad que tanto importan a quienes nos están escuchando. Estamos hablando de modificaciones a la prisión preventiva. Ya sacamos robo de madera, ya sacamos medidas especiales de investigación para asociación ilícita, narcotráfico, etcétera. Tenemos en tramitación delitos de extorsión, de sicariato, que son fórmulas delictivas que antes nosotros en nuestra criminalidad no eran habituales y hoy día están presentes, por lo tanto hay que reforzar extorsión, secuestro, sicariato. Todas esas medidas, la ley de inteligencia es otra de nuestras tareas fundamentales en materia. Y ustedes han visto ayer a la ministra Toá desplegada en las fronteras con militares, porque logramos aprobar una reforma constitucional que creó una nueva figura que es la de protección de infraestructura crítica, donde se entiende que caben también la frontera. Bueno, estamos con un decreto que ha hecho como la habilitación de esa figura constitucional y por eso estaba la ministra con militares en la frontera allá en Colchane, pero ahora tenemos que ir con un grupo de medidas legislativas para apoyar esa infraestructura. Así que no queremos que se vaya, rentas regionales. Queda tanto tema. Estaba mirando así de reojo el cuaderno de la ministra a ver si estaba por ahí, que lo hablamos antes, el término de los delegados presidenciales, promesa de campaña. Muy bien. ¿Está dentro de...? Mire, cortito, que no sí, súper cortito. Naturalmente el modelo de descentralización fue concebido con gobernador y no con delegado presidencial. Pero hay un punto que los gobernadores propios lo entienden y nosotros así lo creemos. Este tiene que ser un proceso paulatino para que no se produzca una debacle entre la salida de ¿Qué tan uno paulatino? y el Pregunta el ministro Rego a través del WhatsApp.